Siempre pensamos que la solución mágica estaba detrás de la próxima estrategia. Buscamos siempre los trucos, las tácticas, los frameworks. Siempre buscamos cómo alimentar nuestra creatividad, cómo ser más visibles, cómo llegar a más personas, a través de estructuras rígidas, a través de moldes, a través de personas que pensamos que tenían como el santo grial, la solución que habíamos estado buscando y que era la única que nos iba a llevar a ese tipo de resultado. Pero después de pasar años experimentando con diferentes estrategias, con diferentes caminos, de haberme caído, haberme vuelto a levantar, haber experimentado mucho e invertido mucho en diferentes soluciones, hoy te puedo asegurar que el mayor cambio que he experimentado en mi creatividad, desbloqueando mi genio creativo, llegando a más personas, siendo visible y al mismo tiempo siendo visto de forma auténtica por los demás, no ha sido por seguir ningún tipo de estrategia y ningún tipo de solución fuera en el mundo. Ha sido más bien por convertirme en el tipo de persona que sostenía su expresión de forma auténtica, por convertirme en el tipo de persona que era capaz de sostener su voz auténtica independientemente del molde, independientemente de la estructura en la que esa voz se metiera para ser vista y comprendida por los demás. Entonces yo te voy a compartir que la verdadera solución nunca ha estado en estrategias, ha estado más bien en convertirte en la identidad creativa, capaz de comunicar tu voz con la suficiente claridad para que el mundo la comprenda y al mismo tiempo con la suficiente profundidad para que no pierda la verdad que contiene y la que la hace sentirse viva. Así que justamente este vídeo nace de un comentario que el otro día me dejaron, y es que una persona, la mayor dificultad que tenía ahora mismo con su comunicación era que cuando una persona externa le estaba revisando el contenido, mirando lo que tenía que decir y tal, estaba como ese contenido estaba funcionando muy bien, pero el momento en el que esa persona dejó de revisarlo, como que esta persona que estaba creando, ¿vale?, a la que le estaban revisando el contenido, como que perdió su voz, que dejó de funcionar ese contenido, que dejó de vender con ese contenido, que dejó de funcionar. ¿Vale? Y esto me pareció un fiel reflejo que te quiero compartir hoy de cuando estás anclado en estrategias, porque la estrategia está muy bien, pero la estrategia funciona solamente mientras la sostienes. Cuando dejas de sostener esa estrategia y te has basado en esa estrategia solamente para que funcione, deja de funcionar. Sin embargo, cuando tú te basas y te anclas en tu identidad, cuando construyes una identidad suficientemente capaz para sostener su voz, lo que sucede es que independientemente del molde externo en el que te metas para funcionar en el mundo, vas a poder seguir siendo tú, vas a poder seguir siendo visible y vas a poder ser comprendido por los adecuados. Así que en este vídeo te quiero compartir los 3 principios para poder anclarte en esta identidad, para poder construir el tipo de identidad que no dependa de en qué tipo de mentor inviertes, qué tipo de estrategia utilizas, qué tipo de gancho utilizas al principio de los vídeos para captar la atención, qué tipo de nicho estás o qué tipo de avatar ideal tienes y al que te diriges, para que sea simplemente una cuestión de ser la persona que, independientemente del contexto en el que se encuentre, sea capaz de afrontar cada situación en el momento adecuado y de la forma más adecuada, sobre todo de la forma más alineada posible, porque es desde este lugar, desde esta verdad en el que estás anclada tú, desde la que puedes responder a cualquier tipo de situación de la forma más coherente, más auténtica, más alineada contigo y al mismo tiempo más potencialmente rentable y visible. Así que acompáñame a compartirte los 3 principios que a mí me han servido y que estoy viendo que son extremadamente necesarios hoy en día para que no dependas de estrategias, sino que para la que las utilices, porque obviamente son necesarias, pero con la intención no de anclarte en ellas y depender de ellas, sino simplemente como una palanca para que una vez que has anclado tu verdad, puedas utilizar diferentes tipos de estrategias, de soluciones que funcionan sin depender de ellas para que funcionen, ¿vale? Así que antes de todo eso, antes de pasar a los principios, déjame decirte que si te gustaría saber cómo llevar todo esto a la práctica de forma grupal, cómo integrarlo con ejercicios, con prácticas escritas, con mentorías en vivo guiadas por mí y con un grupo de personas acompañado de verdad que están en el mismo camino, con masterclass invitados de expertos, con un chat grupal 24/7 disponible para resolver tus dudas. Si te gustaría tener todo esto de forma práctica e integrar todo esto que estoy a punto de comentarte, ¿vale? Te comento que tengo las plazas abiertas para mi nuevo acompañamiento grupal que se llama Conciencia Creativa. Es la segunda edición, las plazas las cerramos este 1 de septiembre, ¿vale? Así que si estás interesado, si quieres acceder y si quieres saber si es para ti verdaderamente lo que te comparto, tienes todos los detalles en el primer enlace de la descripción. Ahí puedes revisar los detalles, entender cuánto costaría, qué incluye, qué proceso sería, qué lograrías trabajando conmigo y trabajando con el resto de personas a las que voy a acompañar, y ahí puedes ver si te resuena. Si te resuena, ahí tienes también todos los detalles para poder acceder. Y si tienes dudas sobre si es para ti realmente, pues ahí también encontrarás un enlace para poder escribirme por privado y entender si es para ti, que yo pueda ver si tu contexto te va a beneficiar con Ciencia Creativa. Dicho esto, vamos con los 3 principios que te quería comentar en este vídeo. Y el primero es para mí la parte esencial y es ánclate a tu verdad. El otro día hablaba con una colega que también se dedica a crear contenido y hablábamos de que nuestra expansión de visibilidad, sobre todo de resonancia, es decir, de que nuestro mensaje resonara con los adecuados, se dio
meses después de que nosotros nos ancláramos a nuestra verdad. Es decir, cuando la gente ya empezó a reconocernos por decir lo que estábamos diciendo, nosotros ya llevamos meses diciendo lo mismo una y otra vez sin que la gente nos reconociera por ello. Y esto me refiero que es esencial que te ancles en tu verdad independientemente de la validación que tengas del mundo. Antes de buscar la validación del mundo, es importante que busques estar anclado en ese lugar en el que tú digas, desde aquí sí puedo ser yo, desde aquí me estoy comunicando y estoy siendo completamente yo mismo, desde aquí puedo repetir esto una y otra vez porque me representa al 100%, porque es lo que profundamente estoy queriendo compartir, porque confío en lo que comparto, independientemente de lo que diga el mundo, porque lo veo, porque lo siento, porque lo vivo. Entonces, antes de obtener cualquier tipo de validación, esta colega y yo hablábamos y decíamos, es que nosotros ya sabíamos que esto iba a funcionar antes de que funcionase simplemente porque estábamos anclados al núcleo. Y esto es lo que te permite empezar a convertirte en el tipo de identidad que no necesite pedir permiso para compartir su verdad, que no necesite saber si va a funcionar o ver qué tipo de creador famoso lo está diciendo para poder decirlo yo también, que simplemente sea capaz de articular su mensaje con la suficiente confianza por el simple hecho de que ya lo estás viviendo en tu propia carne. Esa es la prueba y la principal prueba de que ya estás siendo ese tipo de identidad. Que cuando tú compartes algún tipo de contenido, no piensas, uy, va a funcionar, o tu estado de ánimo, o tu confianza sobre ese tipo de ideas no depende de la aprobación del mundo. Más bien, tú ya sabes que eso es verdad. Y si el mundo responde mejor o peor, tu confianza y certeza sobre lo que estás diciendo no cambia. Esa es la principal señal de que te estás convirtiendo en el tipo de identidad que está profundamente anclada en su verdad. Y este es el primer paso, anclarte en tu verdad. Y anclarte en tu verdad es más que como construir algo, yo siempre lo veo como quitar todas las capas que ocultaban quién realmente eres. Anclarte en tu verdad no tiene que ser construir un posicionamiento más estratégico o poner más capas delante de ti en forma de experiencias, habilidades, resultados, pruebas, como para que el mundo te valide más. Anclarte en tu verdad es más como quitar todo ese tipo de capas que te han estado obstaculizando e impidiendo reconocer quién eres de verdad. ¿Quién eres tú sin títulos? ¿Quién eres tú sin experiencia demostrable y certificados? ¿Quién eres tú de verdad? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Qué ves tú que el resto no ve? ¿Qué tipo de cosas sientes? ¿Qué tipo de cosas te llama a compartir? Te encienden por dentro. A ese punto es al que queremos llegar. Cuando te digo ánclate en tu verdad, no me refiero ánclate en el certificado que demuestra que eres tal profesional. No, me refiero que eso es útil, pero viene después. Lo primero es saber a ciencia cierta, tener un tipo de certeza interna que no se pueda cuestionar, porque simplemente ya lo sabes, lo eres, mejor dicho, ¿vale? Y que esté basada en la esencia, en tu verdad, en lo que tú profundamente sientes que has venido a compartir. Es, mejor dicho, estar anclado en tu anhelo creativo, en eso que te pide dentro algo compartir, en eso que algo dentro de ti quiere emerger. Cuando te anclas en ese lugar, estás poniendo el primer paso para convertirte en la persona. Para convertirte en la persona, para sentar la identidad por encima de la estrategia. Luego vendrá la estrategia, luego vendrá qué habilidad ofrezco, qué servicio ofrezco, cómo lo comunico, qué tipo de experiencia tengo, qué tipo de resultados. Eso es útil y demostrable, no estoy diciendo que no sea útil, estoy diciendo que antes de eso asegúrate de estar tan profundamente anclado en tu verdad que independientemente del resto de cosas externas, no dependas de eso para validarte, porque ahí empezarás a comprender que la verdadera confianza no reside en si esto el mundo ya lo ha probado, si esto ya funciona afuera. La verdadera confianza reside en saber que lo que tú estás diciendo es un fiel reflejo de lo que tú eres. Ahí reside la verdadera confianza. Más allá de saber, más allá de memorizar, más allá de conocer, de serlo. Y solo puedes comunicar lo que eres cuando llegas a este lugar que dices, este es mi lugar. Ese es el objetivo. Así que pregúntate, ¿qué te está pidiendo ser compartido hoy en día en tu vida? ¿Qué algo dentro de ti quiere emerger? ¿Qué te enciende por dentro comunicar? ¿Qué te está emocionando crear? Enfócate en ese tipo de lugares. Empieza a caminar en ese tipo de dirección. Empieza a dar los pasos que necesites dar para alinearte con ese camino que más te emociona, que más te entusiasma, que más te enciende por dentro comunicar. Ese anhelo creativo te está marcando el camino hacia tu verdadera identidad, hacia tu verdadero mensaje. ¿Vale? Es el primer punto. El segundo punto, explora con velocidad. Ya que me di cuenta de que tenía un obstáculo y era la mente, constantemente frenándome a dar los pasos, constantemente frenándome a cuestionarme las ideas y si merecía la pena compartirlas, si eran suficientemente valiosas, si merecían la pena, si iba a funcionar, si tal persona le iba a cuestionar o me iba a criticar por decir tal cosa. La mente estaba jugando demasiado y cuando la mente se pone demasiado
entra demasiado en el partido, juega demasiados minutos en el partido. Te aseguro que la parte creativa, la parte que no depende de la mente, la parte que es esa cosa interna que a veces no puedes explicar pero que sabes que es, ¿vale? No tiene espacio para poder jugar, no tiene espacio para participar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo permitimos que la creatividad tenga más espacio que la mente? Dándole velocidad. Porque cuanta más velocidad le demos, menos espacio le dejamos y menos tiempo dejamos a la mente para poder meterse y arruinar lo que la creatividad nos pide que compartamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo le damos velocidad? Yo me di cuenta que era como, date el permiso. Date el permiso para tomar esa decisión, date el permiso para compartir esa idea que se sale del nicho pero que te llama por compartir, date el permiso para compartir este enfoque o para ofrecer este tipo de cosa que no está 100% alineado con tu posicionamiento más estratégico pero que se alinea más con lo que hoy te está llamando a ser compartido. Date el permiso de hacer cosas que sean irracionales, que para tu mente diga, uy, esto es demasiado peligroso, demasiado atrevido, demasiado pronto para poder hacerlo, para poder comunicarlo. Esto es demasiado peligroso porque me expone demasiado. Date el permiso para hacer ese tipo de cosas que hoy tu ego, que siempre trata de protegerte, de buscar la parte más segura, más cómoda, más fácil, más conocida, ¿vale? Siempre busca bloquear todo lo que vaya en contra de eso, de lo más seguro, más cómodo, más fácil, más conocido. Date el permiso para salir de esa zona. Date el permiso para decir, voy a probar esto que me mueve, aunque mentalmente no tenga sentido, aunque lo vea algo incómodo o peligroso. Dale ese tipo de velocidad. Yo me di cuenta que una vez que daba esos pasos incómodos, irracionales, a nivel creativo, tomé una decisión de exponerme, creaba un nuevo programa y lo compartía una semana después de crearlo sin ningún tipo de validación anterior. Compartí ese tipo de contenido que me apasionaba compartir, pero que tampoco iba a encajar en mi nicho y posicionamiento. De repente, una vez que daba ese paso, tomaba la decisión, daba como ese salto de fe, de repente se abrían infinitas posibilidades que siempre habían estado ahí, pero que nunca había reconocido porque nunca había dado ese paso. Entonces, actuar con velocidad, más que una cuestión de ir con prisa, más que una cuestión de lograr resultados rápido, no es ese objetivo. Es una cuestión de dar pasos para poder abrirte cada vez a nuevas posibilidades que desde este lugar en el que te encuentras no eres consciente y no puedes observar. Entonces, más una cuestión de ir rápido para lograr resultados rápidos, eso no es lo que queremos. Por esto no estoy haciendo este vídeo. No quiero que pienses que esto simplemente es para mañana tener todo lo que quieres. Quiero que veas que esto es para convertirte en el tipo de persona que es capaz de hacer inevitable eso que quiere, por el simple hecho de que camina en esa dirección y de que encarna a la persona que normaliza ese tipo de resultados. Entonces, la persona que está completamente segura de su verdad, la persona que está completamente segura de que eso que tiene para compartir importa, la persona que confía en que es capaz de aportar y de servir a cientos de personas sobre ese tipo de solución que tú has venido a aportar, la persona que confía en que eso que te obsesiona es por lo que otras personas están dispuestas a pagarte, a confiar en ti y a seguirte, ¿cómo se comportaría? ¿Tomaría acciones con velocidad? ¿Tomaría decisiones con velocidad? ¿Compartiría ese tipo de ideas con velocidad porque confía en ellas? ¿O se esperaría sentirse más seguro, más preparado o más reconocido por el mundo antes de compartirlas, antes de dar ese paso? Inevitablemente lo que haría sería actuar con más velocidad. Entonces, una forma de encarnar también a esta persona a la que te quieres convertir, a esta identidad que normaliza ese tipo de resultados que buscas, es darle más velocidad. Hoy tu mente juega con las reglas de tu versión pasada. Hoy tu mente juega con las reglas de lo que piensa que es posible por su pasado, por lo que ha sucedido en tu pasado. Pero si tú quieres hoy unos nuevos resultados, tienes que pensar como la persona hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿vale? Entonces esto exige como romper los paradigmas mentales que te frenan. Y una acción y un principio clave es la velocidad. La velocidad te va a llevar a lugares en los que la mente aún no es capaz de reconocer, no es capaz de visualizar, porque nunca ha estado ahí. Pero te aseguro que dando ese tipo de pasos con velocidad, vas a observar que hay 1000 posibilidades. Yo cuando empecé como a crear contenido, saliéndome más del nicho, saliéndome más de la estructura, empecé a compartir ese tipo de ideas, era como, wow, o sea, ahora tengo muchísimas más ideas que antes no tenía porque pensaba que eso no era correcto o eso para mí no era posible. Es como una sensación de, eso para el resto sí, pero para mí no. Era como siempre ponerte a ti la limitación, ver al resto que comparte ese tipo de mensaje, que se divierte creando, que es visible, que la gente le reconoce y es como, wow, qué suerte tienes tú, ¿no? O a ti sí porque tal cosa, pero para mí no. Entonces era un poco de siempre estás limitándote a ti mismo por el simple hecho de que buscas protegerte por encima de enfrentarte a ese tipo de desafíos que son incómodos, pero al mismo tiempo te van a abrir a un universo de posibilidades que hoy no eres nada consciente, te lo puedo asegurar, de a dónde te pueden llevar y sobre todo
No te estoy hablando de lograr resultados rápidos, pero te aseguro que actuando con velocidad las cosas van a ir mucho más rápido de lo que tú te imaginas. Es una cuestión de meses, puedes pasar a dar un salto increíble por el simple hecho de tomarte en serio esto, de decir, voy a moverme con más velocidad sin hacer tanto caso a lo que la mente me pide que haga. Porque eso siempre va a buscar la zona más cómoda, la zona más conocida, la zona que va hacia repetir lo que he vivido en el pasado, no hacia experimentar nuevas cosas en el futuro. ¿Vale? Así que el 2, date el permiso para moverte con velocidad, para abrirte a nuevas posibilidades, ¿vale? Y el punto número 3 es enfócate en lo que el mundo ignora, pero tú no puedes dejar de ver. Una vez que tienes como este anclaje en tu verdad y de que estás moviéndote con velocidad, el punto es empezar a orquestar, a consolidar, a articular tu mensaje de una forma que el mundo comprenda. No solamente que a ti te emocione compartirlo, sino que el mundo también comprenda y conecte con ello. Y para que no dependas de estrategias a la hora de articular tu mensaje, para que puedas utilizar diferentes tipos de estrategias o de moldes o de frameworks o lo que tú quieras, para poder crear contenido, crear una oferta, ofrecer tu mensaje o ser comprendido por los adecuados, ¿vale? Para que no dependas de este tipo de moldes externos, la idea siempre es, en cualquier tipo de estructura en la que te encuentres, enfocarte en decir aquello que tú ves notablemente en el mundo, como de forma muy clara, como evidente, pero el mundo está ignorando, el mundo aún no reconoce, ¿vale? Siempre partes en las que hoy en tu espacio, en tu ámbito de conocimiento, en tu experiencia, hay detalles, hay ángulos, hay perspectivas que tú ves como muy claras, ¿no? Hay tipos de problemas, tipos de enfoques, tipos de soluciones diferentes que para ti son como evidentes. Quizá porque tienes un don concreto para poder verlas, quizá porque las has vivido en tu propia carne y hoy sabes que eso es verdad, pero el mundo aún no lo ha reconocido. Quizá porque has probado diferentes cosas y has llegado a ese tipo de conclusiones que alguien con menos experiencia no haya podido llegar. Por la razón que sea, tú hoy sabes cosas que el mundo no. Y sobre todo, tú hoy ves cosas que el mundo no ve. Entonces, la parte más alineada y la forma más al mismo tiempo coherente para que tú puedas articular tu mensaje, ser comprendido por los demás y al mismo tiempo no perder profundidad, está en articular tu forma única de mirar, está en hacer de tu mensaje, hacer de tu contenido, de lo que el mundo percibe de ti, un fiel reflejo de lo que tú cargas dentro, de tu forma única de percibir la realidad, de pensar, de sentir en torno a ese tipo de soluciones, de problemas, de ámbitos de conocimiento. Cuando tú le pones palabras tan claras y precisas a eso que tú ves que el mundo aún no, en tu contenido se convierte en ese tipo de espejo, en el que el resto de personas puede verse reflejada. Entonces tú pasas de simplemente decir lo que sabes y te conviertes en un espejo en el que a través de lo que tú compartes, otras personas pueden verse a sí mismos de una forma más clara de lo que antes habían sido capaces de verse por su cuenta o a través de contenido de otros. Entonces, esto es extremadamente importante porque lo que si quieres es conectar con personas por quien tú eres y que las personas confíen en ti por quién realmente eres y no dependas de estrategias para que la gente llegue a ti, etcétera, tienes que simplemente enfocarte en articular tu mensaje de forma tan viva y precisa que la gente pueda verse reflejada. Articular tu mensaje de forma tan coherente y al mismo tiempo tan evidente para los adecuados, que los adecuados instantáneamente digan, esta es la persona que he estado buscando. ¿Y cómo se hace esto? Se hace prestando mucha atención a qué cosas para ti te resultan evidentes en el mundo, pero el mundo sigue ignorando. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que yo siempre he tenido como un llamado, ¿no? Siempre que veo un anuncio en la tele, siempre que veo como un cartel cuando voy por la carretera, ¿no? Y veo anunciar algo dentro de mí siempre nace como el ¿cómo lo compartiría yo para hacerlo mejor? ¿No? ¿Cómo diría yo esto? ¿Cómo promocionaría este producto? ¿Cómo destacaría este beneficio? ¿Cómo haría este dolor? O sea, no sé, naturalmente el tipo de comunicación, de cómo comunicar el beneficio de un objeto, de un producto, de un servicio, como que me nace solo, automáticamente el decir, pero no ves que esto para mí se comunicaría así mejor, como que me sale evidente ver detalles que el resto de personas como que ignoran, cómo comunicar esto, cómo tratar tal cosa, cómo decir tal cosa. Entonces, para mí, ese tipo de cosas me ayuda a entender que lo que yo de alguna forma he venido a hacer o puedo aportar es cómo realmente compartir algo más auténtico, cómo realmente permitirte ver a ti esa cosa que tú tienes para decir al mundo que tú no ves por ti mismo. Algo que trabajo con mis clientes en el uno a uno también es esto, es como lo que yo más te puedo aportar en el uno a uno realmente es darte eso que tú ya tienes, pero que tú no ves de ti mismo. Yo lo que hago con mis clientes en el uno a uno, con mi acompañamiento grupal, es permitirles sobre todo reflejarles lo que ellos tienen para dar al mundo, que ellos no son capaces de ver
con la suficiente claridad o que no se creen aún con suficiente confianza. Entonces yo eso lo reflejo de forma más clara para que puedan consolidar ese mensaje, esa verdad que han venido a comunicar. Es un tipo de cosa que yo veo que el mundo ignora. Por lo tanto, la pregunta que te haría aquí, para poder alinearte mucho más con tu mensaje y sobre todo articularlo, sería: ¿qué estás viendo tú en el mundo que el mundo ignora? ¿Qué ves tú evidente en la realidad hoy en día? Un tipo de problema que para ti sea como evidente, un tipo de solución que para ti sea como evidente que el mundo esté ignorando. Enfócate en articular eso, porque eso va a hacer que tu verdad, que la verdad que quiere emerger de ti, se ancle mucho más en algo que el mundo comprenda y al mismo tiempo no pierda profundidad. Y con estos principios te estoy llevando a que te conviertas en el tipo de persona que no tiene miedo de, independientemente de la estrategia, ser comprendido por los demás y al mismo tiempo sostener su profundidad, que puede expresarse de forma libre, que puede ser consistente creando y que puede ser coherente completamente con lo que predica porque es exactamente lo que está encarnando. Entonces sigue estos consejos y ese tipo de principios, te aseguro que vas a ver cómo hay muchas soluciones que ya están dentro de ti, hay un tipo de respuestas que ya están delante, hay un tipo de posibilidades que ya te están esperando, pero no eres capaz aún de reconocerlas. Da estos pasos y verás dónde llegas y verás qué realidad puedes construir y verás qué tipo de posibilidades tienes delante, te lo aseguro. Y si quieres ver cómo integrar todo esto y cómo ser guiado durante 60 días con un acompañamiento en grupo, te lo he mencionado al principio del vídeo. Tienes disponible las inscripciones abiertas ahora mismo hasta el 1 de septiembre de mi próximo acompañamiento grupal. Durante 8 semanas, durante 60 días, voy a acompañar a un grupo reducido de creativos que buscan precisamente lo que buscas tú si estás viendo este vídeo a estas alturas. Poder expresarte de forma clara, poder darle ese tipo de profundidad a tu mensaje y poder comunicarte de una forma que se sienta también creativamente viva y espiritualmente alineada. Que sientas que estás en tu lugar, disfrutando de crear contenido y anclado profundamente a tu propósito. Así que si esto es lo que buscas, puedes acceder y puedes ver todos los detalles en el primer enlace de la descripción. Espero que puedas acceder ahí. Si te resuena, bienvenido y te veo como siempre en el próximo vídeo. Te mando un fuerte abrazo. Chao.